día más frente al espejo, uno de los espacios creados por mí para dirigirme a todos vosotros. Soy Sandra de Oliveira y soy médico estético desde hace casi 27 años y bueno, experta ahora mismo en liderazgo, comunicación y belleza. Escribí una trilogía sobre divorcio. Y bueno, me dedico también al coaching y soy experta en programación neurolingüística. Y esta tarde tengo el gran placer de presentaros a un compañero al que aprecio muchísimo, Javier González. A ver si conseguimos, estamos esperando a que entre. Javier es abogado en Alicante. Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, aquí a tope, sin parar, haciendo cosas, la verdad que con muchas ganas de compartir este De ratito compartir contigo. este ratito, ¿verdad? A mí me pasa lo mismo. Es curioso porque yo recuerdo a Javier perfectamente el día que le conocí, que íbamos en el autobús a un evento de un mentor nuestro, de la IN, De la IN. y recuerdo perfectamente tu cara y ese día, ¿no? Y bueno, pues con él he vivido experiencias, la verdad que maravillosas. Tenemos algo en común los dos, que es, bueno, pues el haber pasado por un divorcio, ¿no? Profesionalmente no tenemos nada que ver porque yo me dedico a la medicina y él es abogado. Pero los dos, bueno, pues hemos escrito una trilogía de divorcio. Javier ha escrito una maravillosa trilogía que se llama Bendice tu divorcio. Bendice. Así que ahora nos explicará él por qué él ha llamado de esa manera Bendice. Y como os decía, Javier es escritor de esta maravillosa trilogía, es abogado en Alicante. Y bueno, antes de nada, Javier, cuéntanos cómo estás llevando este confinamiento, cómo lo lleváis. Bueno, la verdad es que bien, pues nosotros no hemos parado. Al principio sí que era un tiempo un poquito más de turbio, ¿no? Porque de repente te veías con esa imposibilidad de salir, pero yo creo que estoy confinado dentro del confinamiento, porque me he confinado dentro de, de una habitación de la casa Eso me en gran pasa a mí. mayoría, sí, sí, en gran mayoría de mi tiempo y nos hemos centrado, la verdad que hemos visto que una gran oportunidad en ayudar a las personas. Hay muchos padres, muchas madres divorciadas que con esto del coronavirus están teniendo un montón de dudas, que con esto de estas especialidades, la verdad es que están teniendo mucha problemática. Y la verdad es que estamos dedicando el tiempo a resolverles dudas, a estar en directo constantemente a través de los canales. Bueno, me he pasado toda la mañana en sesiones, una detrás de otra, y la verdad que muy agradecidos porque hemos visto que hay gran necesidad de comentar datos y lo que hemos hecho desde Casa Semper Abogado, lo que hemos hecho es poner a disposición nuestro tiempo. Como no nos permiten hacer actuaciones en los juzgados, pues En nuestro tiempo juzgados, claro, claro. lo que hemos decidido es regalarlo y estamos haciendo sesiones gratuitas con todos aquellos padres o madres pues que Que quieren tenía. pues una opinión o tienen dudas o les gusta consultar con un especialista y bueno, pues el despacho la verdad que estamos con eso. Y la verdad es Estáis que recordados. Oye, parece increíble, ¿no, Javier? Bueno, lo que dicen, ¿no? Que igual que en las vacaciones aumenta el número de divorcios a la vuelta, ¿no? Que parece que ahora que también se han disparado las demandas o las posibles futuras demandas de divorcio, ¿no? Porque me imagino que ahora todo ese tema legal está parado, ¿no? A nivel juzgado. Pero supongo que a vosotros os llegarán esas iniciativas de querer iniciar un divorcio, ¿no? bueno, ahora mismo lo que hay es, tenemos muchos padres que estaban en proceso de divorcio y que esto les ha pillado conviviendo en la misma casa y que ya estaban Madre. iniciando trámites, con lo que es curioso porque estaban en plena guerra, iniciando ahí, tú lo has vivido, sabes perfectamente que, Ajá. hombre, hay una gran mayoría de divorcios que se hacen de forma amistosa, pero sí que es verdad que, por lo menos los que hemos vivido experiencias muy Muy conflictivas, que positivas. cuando estás en ese conflicto, la verdad es que es horroroso. Imagínate Ya, encima 24 horas al día y no poder salir de la casa, de con la lo casa. que la verdad que estamos muy en contacto con ellos. Sí que tenemos, pues nos trasladan los datos, por ejemplo, de China y sí que indican que cuando acabó este periodo hubo Ujú. una Una explosión avalancha. de solicitudes de divorcio y de trámites de divorcio, porque claro, cuando uno convive 24 horas con una persona y no está a gusto, pues
basta poquito para que al final estalle. Entonces, los pequeños Ujú, defectos se ven más grandes. ¿Por qué? Porque no tenemos ese tiempo de estar en el trabajo, de estar de ida, de estar de vuelta, de vernos con los amigos, esa ujú. forma un poco, ¿no?, de liberarnos. Ahora mismo estamos todos metidos en una Claro. casa y hay esas tensiones. Después encima le sobreañadimos el hecho de que estamos con los críos, porque claro, como se han suspendido los colegios, Y con tengo lo que ello padres. conlleva, con tema tareas y demás, madre mía. Sí, 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 sí. Así que estamos todos tirando de wifi, desbordando el wifi y haciendo todo lo Ujú, posible por avanzar. Pero bueno, todo es ujú, una cuestión al final de cómo se lo toma uno ujú. personalmente y cómo quiere enfocarlo. O Como sea toda la que, vida. Javier, cuéntanos un poco, porque yo de esto también ya he hablado varias veces, pero bueno, me interesa mucho que cuentes a la gente que nos escucha el qué te llevó también a ti, como abogada, además que eres, ¿no? A escribir esta maravillosa trilogía de Bendice tu divorcio. bueno, pues es muy curioso. Yo la verdad es que era uno más dentro de los divorciados, anclado en el dolor, anclado en el victimismo, anclado en el papel de qué desgraciado soy y cuánto mal me está ocurriendo y ya le podía tocar a otro en vez de a mí y a ver si Mira. esto termina. Y de Ujú, ese papel no salía. Pero sin embargo ujú, que a raíz de conectar con mi compañero, con José Miguel Casas Empere, él me empezó a hablar de Laín García Calvo y de sus libros. Y dio la ujú, casualidad de que yo me estaba formando en aquel entonces, en el año 2016, me estaba formando en Madrid, en un máster, en el máster de Sergio Fernández, y me enteré de que Laín García Calvo era profesora en el máster de desarrollo personal. Estuve ujú, insistiendo allí a los coordinadores para asistir a una clase y en esa clase fue como una revelación, fue el clic, que en muchas ujú. ocasiones mucha gente habla de que, bueno, Que pues tienes ahí un clic. Ujú, sí, que llega determinada persona en una conversación o leyendo un libro o cualquier cosa y de repente dices, wow, esto es justo lo que yo necesitaba. En esa clase yo la verdad que comprendí, entendí que todo lo que yo había sufrido, vivido, que no le encontraba explicación, porque yo me había pasado mucho tiempo dando ujú. rumbo. Primero era abogado laboralista, después había sido abogado especializado en nuevas tecnologías, pero no terminaba de encontrar mi sitio, era como que no me llenaba los sitios en los que estaba. Y al final, en ese preciso instante, entendí que todo lo que yo había sufrido tenía un porqué. Y ese porqué era poder ayudar a todos los padres y madres porque estaban en este mismo Sí, procedimiento. sí. A la vuelta de esa clase fue cuando se inició todo el camino. De hecho, en vuelta de esa clase yo ya tenía claro que quería escribir un libro. Y bueno, Ujú. fui al evento de la IN con toda De la con intención la idea, ¿no? con toda la intención porque necesitaba que Laín fuera el que escribiera el prólogo de nuestro libro porque había sido él el que me había despertado a esta situación. El que te había despertado el interés por transmitir ese mensaje, ¿no? Que como yo digo siempre, al final el dar y el contribuir es lo mejor que cada uno podemos hacer con la experiencia que tenemos en determinadas cosas, ¿no? Y, Así es. y Javier, tú como abogado que eres y puesto que te llegan pues muchísimas estas situaciones, yo sé que tú pretendes darle un enfoque diferente, ¿no? Al tema del divorcio, porque a ver, yo siempre digo que bueno, que el amor se puede terminar, ¿no? Que hay relaciones que realmente es difícil mantenerlas, pero eso de que realmente el divorcio se viva como una tragedia, ¿no? Porque yo siempre digo que todo depende del enfoque que le das y las gafas que te pones ante la situación que se te presenta, ¿no? Y en función de ello, pues lo vives de una manera o lo vives de otra. Y yo sé que realmente, bueno, pues los abogados que os llegan las personas directamente, porque a los que somos coaches y demás nos llega de otra manera, ¿no? Pero a vosotros os llega directamente por la demanda. ¿Y cómo vosotros pretendéis darle un enfoque algo diferente, como tú dices, dar un enfoque diferente a la manera de abordar el divorcio? Pues muy sencillo, Sandra. Yo pretendo reconducirles de la misma manera que lo hice yo. O sea, Uh -huh, servir de guía, servir de faro. ¿Por qué? uh Yo -huh, llegué de un proceso muy conflictivo, de un proceso de mucho dolor. Y en ese dolor fue precisamente el dolor que sentía, el no poder estar de mejor manera con mis hijos, el ver que siempre se repetían las mismas situaciones, el ver que de forma continua llegaba a los mismos puntos. Empecé en el crecimiento y en el desarrollo personal. uh Entonces, -huh. nosotros lo que hacemos es, tenemos una manera muy básica de hacerles despertar a los clientes y es a través de acompañarles en el proceso de divorcio. Les cogemos en momentos de estado de pico de dolor
y lo que hacemos es les vamos educando en nuestra cultura, en nuestra forma de entender Ajá, el divorcio, de entender la vida, de entender los hábitos diarios, de entender que todo el mundo hace lo mejor que sabe en cada instante y el problema es que las percepciones, como tú muy bien decías, las creencias, ajá, las percepciones personales, cómo te has educado, cómo has crecido, las experiencias de vida que has tenido, porque muchas personas al final están repitiendo patrones y lo que ocurre es que totalmente. no saben hacerlo de otra manera. Entonces nosotros lo Claro, que hacemos es rebajar la tensión. Acompañando al divorciado, le ayudamos a que poco a poco pues entienda. O sea, a mí me llegan siempre súper exaltados, ¿no? Porque llegan claro, siempre, o sea, más la gran mayoría de nuestros clientes son clientes en casos conflictivos. ¿Por qué? Porque son el mismo patrón mío y lo que hacemos es terminan en un procedimiento ya, donde ellos al final se dan cuenta de que no es la otra parte. Tenemos la gran manía siempre de señalar al exterior, de decir que el culpable, porque hablan siempre de culpabilidad, ¿no? Que el culpable es la otra parte y nosotros les enseñamos a que hay que mirarse en un espejo y que la responsabilidad es totalmente nuestra y que al final claro, son nuestros actos los que total, provocan todas las situaciones que vivimos. O sea que absolutamente. ese es en líneas generales como nosotros lo hacemos. Aprovechamos nuestra Ujú. labor como abogados, nuestro tiempo junto al cliente como abogados y le vamos transformando para que poco a poco él vaya despertando y vaya dándose cuenta de la realidad que tiene que vivir. Para que le dé un enfoque diferente a esa situación, ¿verdad? Así Porque es, es así es. verdad que hay que ver cómo, a ver, realmente cuando analizas las situaciones, ¿no? Te das cuenta de que una persona responde de una manera o de otra bajo las vivencias y bajo el dolor, ¿no? Es decir, que muchas veces el dolor lo que te lleva es precisamente a esa ira, a ese deseo de venganza, porque al final le estás poniendo una emoción. Yo, como digo, cuando tú le pones emoción a algo, es porque ahí está pasando algo también, ¿no? Es decir, porque si no, realmente no le pones emoción ni para un lado ni para otro, ¿no? Entonces, yo lo que siempre le digo a la gente es el intentarlo, como muy bien has dicho tú, el hacerse responsable de esa situación. Y luego otra palabra que a mí me parece, otras dos palabras que a mí me parecen súper importantes, que es el desechar la culpa. Es decir, en el momento que tú te haces responsable, desechas la culpa y en el fondo también agradecer, ¿no? Es decir, que al final, aunque tú te cueste verlo, pero realmente la persona con la que has convivido tantos años no deja de ser un gran maestro, ¿no? Porque probablemente tú no serías el que ahora mismo eres en tu despacho de abogados Totalmente. si no hubieses pasado por esa situación, ¿verdad? Así Entonces, es, sí, sí. el agradecer. Lo que pasa que es cierto que cuando estás inmerso en ese proceso, ¿no? Pues te resulta difícil ver más allá. Entonces a mí me parece súper importante la labor que hacéis vosotros bueno, desde vuestro despacho, que me parece difícil, ojo, porque realmente cuando un cliente te llega y vosotros tenéis que defender a ese cliente, al final ahí se ponen muchas cosas en juego, ¿no? Porque claro, eres tú con tu prisma, tu cliente, más el abogado de la parte contraria, más tu expareja, cada uno viendo las cosas de una manera distinta. Y obviamente tú tienes que tirar de tu cliente sin que él se vea perjudicado. Por eso a mí me parece una labor complicada por vuestra parte, ¿no? Porque a lo mejor, claro, igual tú tienes a tu cliente que él quiere llegar a un acuerdo, pero la otra parte está ahí a saco, porque verdaderamente muchas veces es así, tienes la parte contraria a saco y qué difícil, ¿no? Entonces, el defender esa situación e intentar limar asperezas, ¿no? Pero no es tan Javi, complicado, al final no es tan complicado porque se no, trata de energías. Y entonces de lo que se trata al final es que nosotros tenemos muy claro cómo queremos ejercer la abogacía. Primer punto que hacemos, somos conscientes de que no podemos cambiar a nadie. Nosotros ayudamos hasta el nivel que el cliente quiere que le ayudemos. ¿Qué significa? Hay clientes que vienen con procedimientos de violencia de género, con procedimientos con mucho conflicto, mucho dolor. Los procedimientos que vienen a través como estoy diciendo, penales, violencia de género, que ya se ha enrarecido muchísimo la relación, son los clientes más complicados de más trabajar porque ellos complicado. están en una guerra absoluta y muchos de ellos lo que quieren es castigar, quieren devolver el golpe. Ahí Entonces, está, ahí cuesta está. mucho, cuesta mucho porque ellos están buscando un abogado que les anime a ese tipo de situaciones. Pero nosotros tenemos muy claro el perfil. Nosotros siempre, cuando nos llega un cliente, lo primero que decimos es, nosotros no elegimos a los clientes nos eligen a nosotros. ¿Entiendes? Ese es el primer paso. Y nosotros Eso hacemos la tiene mucha razón. función
hacemos la función hasta lo que nos permiten los clientes. ¿Qué Ujú. significa? Si ellos quieren que nosotros les ayudemos, seguimos acompañándoles, pero si en un determinado momento ellos indican o llegan a un punto donde dicen, porque nos ocurre en alguna ocasión, que dicen, oye, mira, vuestra forma de ejercer la abogacía está muy bonita, está muy bien, pero no me convence. Le damos las gracias, le agradecemos el camino que hemos recorrido juntos y siempre decimos, bueno, te ha dolido poco, necesitas Ujú. un poco más de dolor, porque yo Pero, considero que el dolor que yo viví en el divorcio es mi mayor bendición. A mí el dolor me incitó a cambiar y me obligó a cambiar. Entonces, sé que los clientes, cuando viven ese proceso, tienen esa metamorfosis. Y entonces ujú. hay gente que todavía no ha tocado fondo. Y entonces cuando no has tocado fondo del todo, no quieres cambiar y no te paras a escuchar, no te paras a ver, no te paras un poco a tener otros contenidos. En Casa Semper Abogados siempre decimos que nos dedicamos a poner semillitas. Nosotros ponemos la Qué semillita de bonito. lo que es un procedimiento con amor y el que quiere lo recoge y el que no, no. Y al lado contrario, cada vez nos vamos extendiendo más, nos encontramos, tenemos la gran suerte de que siempre decimos que tenemos una abogacía milagrosa. Nosotros siempre lo comentamos. O hay un cambio de juez, o de repente el abogado que tenía que ver se sustituye por otro abogado que tiene un talante más conciliador, o da la casualidad que ese día ocurre que un fiscal que no tenía que estar está. Siempre ocurre algo para que Ujú. la energía en la que tú vas mirando para que ocurra un procedimiento llegue al final hacia donde tiene que llegar. Y cuando no, a lo mejor de repente nos encontramos con que no, es que de repente hay que ir a juicio, hay que ir a sala, es porque tenía que ser así. Entonces, nosotros aplicamos auténtica conciencia, que es, somos meros instrumentos. Vamos al juzgado y transmitimos lo que tenemos que transmitir. Yo hoy estoy aquí contigo y transmito lo que realmente tengo que transmitir. ¿Por Que- qué? Porque así lo vivo, así porque lo vivo. O sea, el así lo vives y mensaje así que lo tiene. quieres transmitir, efectivamente. Exactamente. Ujú, Somos meros ujú. instrumentos al final y las relaciones, como tú muy bien decías, al final son el mejor espejo. Te detallan y te ponen el punto en aquello que tú tienes que mejorar. Entonces, realmente son los mejores maestros. Yo, Bendice tu divorcio, está hecho como un agradecimiento a la madre de mis hijos, porque si no fuera por todo lo que he sufrido, hoy no podría ayudar a tantas personas como estoy ayudando. Yo Es te lo digo de evidente. verdad, estoy agradecido por el divorcio. Y por eso, un poco que nos preguntabas, ¿y por qué el título de Bendice tu divorcio? Es que yo bendigo mi divorcio. Yo le doy las gracias a la madre de mis hijos porque gracias a ese proceso hoy está el Javier que está. Y yo ahora reconozco y admito que gracias a como soy, puedo ahorrarle mucho sufrimiento a muchísima gente y con mi labor de abogado. Por eso nosotros continuamos con la labor de abogado y estamos dispuestos y estamos, vamos, uno de nuestros retos de vida es, vamos a cambiar la abogacía. Queremos que se deje de entender la abogacía como una abogacía de querer atacar, de querer destrozar, de querer destruir. Lo has dicho fantástico y me encanta, Sandra, porque aparte tú conoces mucho el tema también porque te dedicas a esta situación y hay una Ujú, ujú. colaboración muy bonita y es ha habido un amor puro entre dos personas, un amor que ha dado como fruto el que haya hijos. Efectivamente. Entonces, Y que forma parte lo de que tu hemos, historia, además, claro, claro, lo que efectivamente. hemos cambiado es la percepción de cómo lo vemos. O sea, Ujú, ujú. es la principal cambio. Pues me parece súper, súper maravilloso. ¿Y cómo sentís, Javier? Lo que pasa que, bueno, ya más o menos me lo has contestado, porque tú dices que realmente atraes las situaciones que tienes que atraer, ¿no? Que decir que las cosas no suceden porque sí, porque muchas veces, a ver, yo como he pasado por este proceso y he vivido situaciones tan, tan duras, ¿no? Yo muchas veces pensaba, digo, me daba pena los abogados, ¿no? Y decía, hay que ver qué frustración tienen que sentir en determinados momentos, ¿no? Vosotros como abogados, ¿no? Cuando vosotros estáis pensando que realmente lo que estáis defendiendo es lo justo, ¿no? El justo entre comillas, entiendo, y que os tumben lo que vosotros estáis defendiendo, ¿no? Y que penséis que realmente no tiene toda la razón. Quiero decir que tú dices, será que tiene que ocurrir por algo, ¿no? Pero ¿cómo se vive eso como un abogado? ¿No? Yo es una pregunta que, fíjate, yo a mis Sí, abogados no se la he llegado a hacer y probablemente algún día se la haga, ¿no? Porque yo realmente, Javier, te puedo decir que he vivido situaciones, y tú lo sabes porque parte de mi historia yo te la he contado, y yo he vivido situaciones muy duras, situaciones en las que pues una sentencia caía a favor del otro lado y siendo la misma circunstancia caía en contra mía. Y sí, yo hoy lo analizo y digo,
sé que era por mi bien, ¿no? Y yo también soy la mujer que soy hoy día por todo lo que yo he vivido, pero yo muchas veces me ponía en vuestro pellejo, ¿no? Eh, y a lo mejor ahora que tú ya lo ves desde otro prisma diferente, lo encajas de otra manera, pero ¿cómo se vive eso, ¿no? De sentir muchas veces esa injusticia de la justicia, ¿no? Porque hay veces que Totalmente. es así. Es un tema Yo, delicado, pero Es complicado y te lo digo. A ver, lo que pasa es que nosotros tenemos muy claro lo que estamos trabajando. Yo hay muchas veces que me llego a contaminar de esa energía, ¿no? Y sale el ego. El ego lo es tenemos complicado. presente y hay determinados momentos donde evidentemente vuelvo a sentir en determinados momentos puntuales esa sensación, ¿no? De injusticia o esa sensación de esto no es justo, esto porque está ocurriendo de esta manera. Y suelo a veces hasta vibrar de forma muy parecida como está sintiendo el cliente. La gran ventaja que yo tengo ahora son dos. Una, que cada vez soy consciente más rápido y dos, que tengo a mi lado a una maravillosa persona dentro del equipo, que es José Miguel Casasempere, que es una persona que lleva muchísimo más tiempo de crecimiento, de desarrollo, que es una persona que tiene una claridad absoluta en cuanto a nuestra visión y a nuestra función y él siempre es el que hace como de descontaminante. Él coge, te hace la reflexión, te hace el detalle, te recuerda muy claramente cuál es nuestra misión de vida y entonces ahí sí que automáticamente dices, no, no, a ver, mi función es muy clara. Yo tengo que recibir ese dolor, tengo que bajarlo, tengo que hacerlo desaparecer y le tengo que explicar al cliente. Fíjate cómo es, que yo hay muchas situaciones en las que le llego a decir al cliente, prepárate. Te voy a contar un caso que tenemos ahora. Tenemos un caso donde un padre que está con la custodia, que lo llevamos ya peleando cerca de un año y pico, y la madre en pleno confinamiento ha cogido al niño saltándose la sentencia y se ha marchado a Noruega con el chiquillo, Madre mía. impidiendo que el crío pueda estar con su padre haciendo auténticas barbaridades. Bueno, pues ahora mismo se está planteando la posibilidad de que ese niño termine viviendo en Noruega. Y yo al padre ahora mismo lo preparo para que si ocurre esa posibilidad, que entienda, y lo llevamos preparando durante todo el tiempo del procedimiento, que entienda que si eso sucede es porque tenía que ser así. Ojo, de entrada el dolor del padre es muy duro. El dolor que yo le puedo transmitir si yo me pongo en su misma energía es potenciarlo, pero sin embargo yo lo que hago es entenderle, decirle te comprendo, te entiendo, lo he vivido, sé lo que estás sintiendo, pero mi función es decirte, oye, si eso tenía que ocurrir, a lo mejor es lo más maravilloso que tiene que ocurrir. Y entonces hay que aceptarlo. A nosotros nos gusta mucho trabajar la aceptación, Eso que es es, bueno. mira, todo lo que sucede conviene, por muy malo que parezca. O sea, yo esto evidentemente antes no lo veía. Yo era el primero No, que yo decía, tampoco. Evidentemente que no. pero la verdad que es la maravilla del trabajo, la maravilla de despertar a la conciencia, la maravilla de entender que en esta vida realmente lo único que tenemos que hacer es dar amor, que lo único que tenemos que hacer es vivir en paz, en vivir en tranquilidad. Bueno, hay muchas ocasiones que a nosotros incluso nos dicen, pero tú en sala haces estos discursos y haces estos alegatos. A ver, aplico la contundencia evidentemente de mi profesión legal y que llevamos 22 años trabajando, que es una materia que la vida me llevó a querer estudiar, porque yo desde que era pequeñito, o sea, desde los 12 13 años, mi padre, que es asesor fiscal, yo le veía cómo trataba con clientes, cómo resolvía las cosas. A mí eso me gustaba y yo entré en la carrera de Derecho teniendo muy claro que quería ser abogado. Yo disfruto. Hay gente que se muere en una sala de vistas. Yo lo disfruto. Yo salgo a una sala de vistas y salgo, con muchas ganas de continuar con más porque me gusta lo que estoy haciendo. Y ahora que he aunado abogacía y misión y propósito de vida, la verdad que es una auténtica pasada porque lo disfrutamos muchísimo más porque sabemos que estamos cambiando vidas. O sea Sí, que claro, es sí, así. sí, desde luego eso sí que es la bomba. Es verdad que sí que te requiere el protegerte mucho tú, ¿no? Como decías antes de ese, desde el ego, porque al final es lógico que en una profesión como la tuya, en la que tú lógicamente quieres defender a tu cliente, ¿no? Pues haya momentos en los que ese ego nuestro pues tienda un poco a salir, ¿no? Entonces, ¿cómo te proteges, Javier? ¿Qué cosas haces? ¿Qué rutinas haces? Porque todo requiere en la vida una serie de rutinas, ¿no? Para estar realmente, yo siempre digo que lo maravilloso del ser humano es estar en contacto con el ser, ¿no? Con tu verdadero propósito. Pero realmente eso muchas veces en este mundanal ruido en el que vivimos de correr, de no parar, pues muchas veces resulta difícil, ¿no? Y para tener el ego
pues un poco A a raya. raya, ¿no? Porque todos tenemos ego, ¿no? Pues es importante y es bueno el realizar unas rutinas, ¿no? ¿Qué rutinas? Totalmente. Rutinas que nos han alterado un poco con esto del confinamiento. Pues mira, para empezar, yo cada día cuando me levanto hago meditación. Yo hago meditación con vela, lo que consigo, pues evidentemente, conectar con mi esencia más pura y limpiar todo lo que haya un poco de negativo dentro de mí. Después hago lo que nosotros llamamos una roca matutina, que es aquel trabajo centrado, o sea, con desconexión completa y con plena concentración. Hago un trabajo enfocado a, bueno, pues algo que queremos preparar para avanzar en nuestro propósito de vida, lo que sea, cualquier proyecto. En su momento fue escribir los libros y yo lo hacía en esos periodos de tiempo. Hago la rutina de ejercicios, tratamos de salir y hacer ejercicio, si no son todos los días, prácticamente todos los días, porque activa el cuerpo y liberas pues esas situaciones de estrés y todo ese, bueno, pues contaminación que al final vas arrastrando. Hago lectura, procuro también en la medida de lo posible leer y mantener la mente realmente en los contenidos interesantes. Omito por completo cualquier tipo de noticias. Ya en mi vida hace más de 3 años que no veo noticias, no me interesa. Veo realmente lo que ahora tengo que ver, que son decretos o intervenciones exactas de ciertas cosas que salen porque por mi profesión tengo que verlas, pero me centro exclusivamente en eso, porque bueno, no quiero contaminar los contenidos, quiero que mis pensamientos sean claros, que sean puros y que no estén contaminados Lo más con toda la limpios. información que no hay. Cuidamos en la medida de lo posible y si somos muy coherentes, ahí reconozco que es mucho más estricto la alimentación. Yo cada vez me voy cuidando más, pero reconozco que es una de mis cuestiones que más tengo que Que seguir trabajar. modificando y que trabajar, evidentemente, y que trabajar. Entonces, son una serie de rutinas que hacemos a diario y que las establecemos siempre porque son primordiales para nosotros los hábitos y la coherencia. Después, por ejemplo, otra de las rutinas que me gusta mucho y que hago a diario también es una ducha con agua fría. Sí, O sea, sí, yo eso activa. cuando que activa muchísimo y después también es una especie, ¿no? Como yo lo llamo como una especie de reto, ¿no? De incomodidad, de decir, vamos a ver, si no eres capaz de meterte en la ducha porque en verano es fácil, pero en pleno invierno, cuando hace frío, la verdad que ahora ya me da igual porque estoy totalmente acostumbrado. De hecho, durante el confinamiento tuvimos una avería, se estropeó la caldera, en casa estaban todos que se subían por las paredes hasta que vinieron a arreglarla, a mí me daba igual. yo me seguía duchando. Y eso sí que reconozco que es como una rutina de limpieza, ¿no? De desintoxicación, que quitas todas las impurezas, que quitas toda esa energía negativa, porque sí que es verdad que no, por mi profesión estoy en un contacto muy directo con Claro, conflicto, con claro. dolor. Por Pero eso. la verdad es que cada vez antes me agotaba mucho. Cuando empecé a ser consciente de toda esta situación, cuando iba a un juicio salía agotado y me tenía que acostar Claro. porque salía derrotado. Pero ahora reconozco que he conseguido dejar muy claro que mi energía protegerla. Y entonces yo personalmente ya no sufro tanto. Lo tengo claro que es mi misión, tengo claro que es lo que tengo que hacer y la verdad es que lo hago con mucha mayor tranquilidad y no tengo ningún inconveniente. La verdad que las rutinas para nosotros son fundamentales, Fundamental, fundamentales. fundamental. Yo siempre digo que al final no deja de ser una autodisciplina, ¿no? Y lejos de como mucha gente ve la disciplina como algo negativo, ¿no? Y como una atadura, yo siempre digo que todo lo contrario, es decir, que la disciplina al final lo que te va a dar es una libertad, porque si nosotros queremos ser también agentes de cambio de alguna manera, ¿no? Tú en tu profesión y yo en la mía, es obvio que nosotros tenemos que tener una serie de hábitos muy rigurosos para luego realmente poder trasladar todo eso a los demás, ¿no? Y eso se consigue a base de disciplina, disciplina. Y como yo digo, la disciplina te da libertad. Y bueno, pues es cierto lo que tú dices, que realmente cuando estás en contacto con tu propósito, ¿no? El cansancio desaparece, Sí, desaparece, ¿no? tienes un Es plus cierto que aparte. yo, y te preguntaba lo de los abogados, porque es verdad que muchas veces veo abogados pues como muy desmotivados, ¿no? de su profesión y porque realmente, dependiendo cómo lo veas, es una profesión, pues lo que dices Muy tú, que dura. estás todo el día lidiando con el conflicto, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que cuando tú conectas con realmente que es tu propósito, pues al final conviertes tu propósito en tu pasión, ¿no? Y es verdad que se puede hacer mucho
por mucha gente, porque ahora mismo no sé muy bien, pero yo creo que ¿cuánto es? 1 de cada 3 personas que se separan, Javier, ¿es así las estadísticas? Sí, Aproximadamente. la verdad que en España tenemos más de 100.000 divorciados, las estadísticas cada vez van hacia arriba, pero también es verdad que nosotros lo decimos siempre en las charlas, que nos venden, porque los medios de comunicación nos están vendiendo otro tipo de noticias, nos venden como que la relación de pareja, tener hijos, la separación es un conflicto y más del 77% de las separaciones son de mutuo acuerdo, con lo que realmente hay mucho mayor porcentaje de separaciones que se hacen de forma amistosa, de forma conciliada, que las que se hacen de forma conflictiva. El problema es Fíjate que, que claro, que todavía esas... es todo lo Lo que, contrario, ¿eh? lo que pasa es que en televisión solo vemos casos de malos tratos, casos de que han matado, que una madre ha matado a un niño, solo vemos lo más escabroso, lo que vende un poco a nivel de publicidad y a nivel de medios de difusión. Pero con lo que decías, te quería matizar el hecho de que tú decías los abogados, que los ves ahí un poco pues pesarosos, como desmotivados. A mí fue lo que me llamó la atención de mi compañero José Miguel. Él, durante 2 años, yo de repente nos cruzábamos en los juzgados, nos habíamos conocido precisamente por un procedimiento de divorcio, habíamos sido abogados contrarios. Fíjate, Nosotros fíjate, qué bueno. Estabais siempre lo, destinados. sí, sí, es que además estaba todo unido al divorcio. Nosotros ahora cuando lo pensamos decíamos, madre mía, ¿y quién nos lo iba Madre a decir a mía. nosotros? O sea, fíjate, nosotros nos conocimos con un divorcio y aparte discutiendo en una llamada telefónica, no la voy a olvidar en mi vida porque estábamos hablando y lo típico, el cliente te decía, no, es que yo la Thermomix la quiero yo y el otro también quería la Thermomix, hablando y hubo un momento de la conversación que dijimos, esto es un absurdo. Bueno, vamos a ver cómo nos entendemos y nos llamamos a los dos mucho la atención que los dos mirábamos más por el entendimiento, por llegar a un acuerdo, por ver cómo lo podíamos solucionar, porque además era una pareja que no tenía ni niños, con que era un divorcio sencillo, porque no había ese conflicto adicional. Y bueno, desde ahí entablamos esa como amistad y nos fuimos cruzando en los juzgados y yo de repente veía que José Miguel, bueno, pues estaba cambiado, le veía con otro brillo, veía que adelgazaba, veía que de repente tenía como alegría en la cara. Y yo decía, joder, el resto vamos, tío, como si fuéramos sombras por ahí a carreras, acelerados con el corazón en la boca a punto de salirse, con ganas de que llegue el fin de semana para no volver a coger el teléfono. Digo, y este hombre yo le veo con una paz. Y así estuve 2 años hasta que ya un día, cuando ya no podía más, le llamé por teléfono y le dije, mira, José Miguel, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, por favor? Porque es que yo quiero estar feliz Cuéntame el como tú. secreto. Y además me acuerdo que él me dijo, llevo 4 años intentando presentarte a la persona que a mí me ayudaba a cambiar, porque él en aquel entonces había hecho cursos con Carlos Delgado de Level Up. Y él me decía, tío, llevo 4 años intentando decírtelo y no me quieres escuchar. La importancia de estar en el momento adecuado, Sandra. La importancia de estar en el momento. Entonces, yo como lo he vivido con mis divorciados y con toda la gente que nosotros hacemos a través de los canales, lo que hacemos es mandar mensajes. Ya les llegará el momento. A lo mejor soy yo, a lo mejor eres tú, por eso nosotros no vemos competencia. Nosotros siempre decimos, aquí todos los que nos dedicamos a que el divorcio se trabaje de una manera diferente, somos una gran familia. Y yo estoy Así. encantado de colaborar con todo el mundo. ¿Por qué? Porque de lo que se trata al final es de que no sufran lo que hemos sufrido nosotros, que la verdad que Desde luego, desde es luego. complicado, Y es además es complicado. que es hacer ver a la parte contraria, ¿no? O sea, porque realmente yo lo que digo es que en el momento de divorcio lo que sale es ahí nuestra parte inconsciente, ¿no? O sea, que es nuestro ego que nos hace responder así, ¿no? Y el intentar que la gente se haga consciente de por qué reacciona así, qué es lo que le lleva a reaccionar así y sobre todo el daño que se hace, ¿no? Porque al final lo que consigues es muchas veces estar años y años de litigio, sufrir tú, sufrir la otra persona, impedir también de alguna manera evolucionar en tu vida, tanto muchas veces profesional como personal. Y luego un tema que para mí es súper delicado y tanto tú como yo los tenemos, ¿no? Que son los hijos. Y, Totalmente. y creo que realmente en esos momentos los padres no somos, y nos vamos a incluir todos, conscientes del daño que se le hace a los chicos, ¿no? Porque realmente, como yo digo, si en vez de verlo como una tragedia, porque realmente se ve como una tragedia, se le trasladara a los niños de otra manera, los niños tampoco sufrirían realmente esa tragedia, ¿no? Pero es que realmente
es como se les suele trasladar, es una tragedia, tu padre me ha dejado, tu madre me ha hecho esto, tu padre tal, y es el tu padre, el tu madre, y el echar las culpas unos a otros, que los críos realmente ahí pues están en un vaivén que es absolutamente injusto por parte de los padres, ¿no? Yo muchas veces digo, si realmente es lo que a quienes más queremos, porque es nuestro mayor tesoro, ¿no? ¿Cómo se les puede hacer tanto daño, ¿no? Y en esto yo te quiero preguntar, ¿qué opinas tú del tema de las custodias? Porque yo siempre digo que lo suyo es que los hijos tengan un padre y una madre, ¿no? Porque me parece que tan importante es la labor de un hombre como de una mujer, ¿no? Como el padre o la madre. Y, Totalmente. ¿qué opinas tú, Javier? Bueno, pues mira, yo he sido de los y como pocos padre? padres de España, que he tenido custodia exclusiva, además con niños de 4 y 2 añitos, incluso antes de, nosotros estamos en la Comunidad Valenciana, mucha gente piensa, ya, pero es que teníais la ley de custodia compartida. No era ni proyecto la ley de custodia compartida y yo tuve por alienación parental la custodia exclusiva. Yo he vivido custodia exclusiva, custodia materna y custodia paterna y custodia compartida en sus variables todas las variables habidas y por haber, con lo que creo que soy una de las personas que con más autoridad puede hablar de lo que se siente en cada uno de los papeles y de cuál realmente es cómo están los críos, cómo están los padres y cómo se mueven. Y yo te lo digo con total sinceridad. Yo, en el momento en que llegué a la custodia compartida, pensaba que ejercía mejor papel incluso que la propia madre. Y realmente estaba convencido de que la madre, bueno, pues tenía otros intereses, pensaba más en ella y que bueno, pues que esto de ser madre, pues no era para ella. Y cuando tuve la custodia, vinieron los mayores conflictos de mi vida, los mayores conflictos, porque realmente no era el camino que yo tenía que coger. Era necesario que estuviera por ahí, pero no era el camino. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues que la vida me hizo que se cambiara a otro tipo de situación y entonces lo viví desde otra manera. Cuando a mí me preguntan qué son las diferentes custodias o tú qué consideras cuál es la custodia adecuada, yo siempre digo que nosotros cuando escogemos a los clientes, y siempre lo hablamos así, yo lo primero que les pregunto es cómo se llama su hijo. Y a partir de ese momento, con quien yo me equiparo es con el niño y le digo, vamos a buscar lo mejor para tal, lo mejor para cual, lo mejor, siempre el nombre del niño. ¿Por qué? Porque aunque tienen al Ministerio Fiscal para defenderle en el procedimiento, el Ministerio Fiscal realmente se ve su caso en el momento que entras en sala. Coge la carpeta de los asuntos que le toca ese día, abre la carpeta y hace el papel, el mejor papel que puede hacer conforme están las reglas del juego. Pero somos los padres los que realmente tenemos que pelear y los que tenemos que articular lo mejor para nuestros hijos. En el divorcio con el dolor nos olvidamos, como tú muy bien has dicho. Entonces, nosotros, los abogados, tenemos que tener el papel de decirles, no te olvides de que lo realmente importante es tu hijo. Entonces, en muchas ocasiones a mí cuando me vienen a pedir, me han venido infinidad de clientes a lo largo de todos estos años que llevo ejerciendo, más de 22 años, me han venido infinidad de clientes tocando a la puerta de, oye, tú eras el abogado que tenía la custodia exclusiva, ¿verdad? Yo quiero la custodia. Y cuando yo les pregunto por qué quieren la custodia y me dicen, no, es que no quiero pagar pensión, les digo que se vayan. O sea, no es un cliente para nosotros. O sea, tú puedes querer la custodia porque consideras que la madre no es mala madre, pero hay ciertas circunstancias que hacen viable que la mejor custodia será otra. O tú quieres querer la custodia compartida porque consideras, como muy bien has dicho, que los niños tienen que tener a su padre y a su madre. Y en ese determinado momento a lo mejor dices, oye, yo me lo puedo permitir laboralmente. Yo he tenido padres que han cambiado hasta durante el procedimiento, que los hemos tenido 2 años trabajando y 3 años, han cambiado hasta su profesión. Han pasado de tener unas profesiones completamente incompatibles con un régimen de custodia, pero su deseo era tal que al final dices, bueno, pues tienes que cambiar tu vida. Y han cambiado la vida para estar con sus hijos y ahora están disfrutando de los niños y la verdad que muy bien, pero sobre todo es ayudarles a bajar el conflicto. ¿Cuál es la mejor custodia? La que dependa de ese niño. Yo no puedo decir que la mejor sea compartida, no puedo decir que la mejor sea materna, no puedo decir que la mejor sea paterna, porque cada caso es especial, Es cada caso es diferente. único. Y cada caso hay que cuidarlo, hay que verlo, hay que ver el entorno, hay que ver todo, hay que ver el grado también de responsabilidad, porque hay veces que nos encontramos con dos personas completamente dormidas y que lo único que quieren es ganar por encima de todo. ¿Y qué pasan? Yo lo he vivido, a mí me ha ocurrido. Yo, encima, los dos éramos abogados. La madre era abogada, yo era abogado, con lo que la pelea era mucho más descabellada. ¿Entiendes? Y yo lo que he vivido y se traslada en Bendice tu divorcio es muchísimo dolor a los niños. Ya, Al final, sí, sí, toda esa pelea
se transforma a los niños. Veía que nos ponían en un comentario que era la alienación parental. Es Sí, cuando sí, una de eso te las iba a preguntar, sí, efectivamente, que lo es, explicaras. es cuando una de las partes trata de eliminar a una de las figuras. O sea, por ejemplo, mediatizas, influyes y provocas que los niños dejen de querer tener contacto con la otra parte. En mi caso, pues pretendían sustituirme, ¿no? Yo había desde pequeño estado siempre en contacto, pendiente, hecho todo. O sea, de hecho, yo, por ejemplo, el primer baño de mi hijo recién nacido lo hice yo en el hospital porque fue un parto instrumental muy complicado. La madre quedó muy mal, con muchas rasgaduras y con muchos puntos, y ella misma me dijo, no, no, báñalo tú. Entonces, yo he participado en ese contacto diario con mis hijos desde el minuto uno, o sea, desde que se quedó embarazada la madre, he participado en todo. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que te quieran de repente decir, por el simple hecho de romper la relación de pareja, ya no eres válido, ya no puedes ejercer de padre, ya no eres una figura realmente idónea para estar con tus hijos, no solo te hace daño a ti, le haces No, daño a los niños. está claro. Porque los niños necesitan el cariño de la madre y necesitan el cariño del Sí, padre claro, y necesitan efectivamente. la figura materna y necesitan la figura paterna. Y la labor nuestra como adultos es entender que, bueno, la madre es como es, el padre es como es, cada uno tenemos unas carencias, cada uno tenemos una serie de limitaciones, y yo lo que he aprendido en este camino es a saber dónde están mis debilidades y a corregirlas. Y sobre todo a pedir perdón y Sí, agradecer. y Agradecer muchísimo, que era uno de los hábitos que se me ha olvidado decirte, pero agradecer, nosotros efectivamente. agradecemos a diario, tanto por la mañana como por la noche, agradecemos esos momentos especiales que hemos tenido. Hoy, por ejemplo, esta entrevista irá a mi momento mágico del día y de decir Sí, total. que ha habido un agradecimiento. ¿Por qué? Por poder Total. compartir, ¿no? Con toda esta Ujú, gente, toda esta labor que ujú, hacemos. Al final la vida es ujú, agradecer, ujú. agradecer. Sí, 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 totalmente, totalmente. La verdad que ese tema de la alienación parental es un tema complicado, duro. Tú lo has vivido de una manera, yo lo he vivido también de otra, ¿no? El haber pasado de ser la mejor madre del mundo a prácticamente no existir, ¿no? Y la verdad que es un camino complicado, que Complicado. yo muchas veces lo que intento es porque yo en esto, ahora das tú tu opinión, pero creo que lo que no resuelvas tú como persona es difícil lo resuelva un juzgado, ¿no? Porque, bueno, pues ahí influyen otras muchas cosas y es complicado. Y yo creo que tan solo el amor, ¿no? Y la paciencia de tiempo, tiempo, tiempo es lo que te lleva a volver a conseguir a recuperar esa relación, ¿no? La pena es, como yo digo, el tiempo perdido. El tiempo que pierde el hijo de estar con su progenitor, ¿no? Y lógicamente el progenitor, tanto tú como yo, de estar con ese hijo, ¿no? Que se hace realmente duro. Que realmente luego tú aprendes a ver bueno, que era por algo, ¿no? Que algo te estaba queriendo decir la vida, ¿no? Pero realmente cuando estás en ese desierto, ¿no? De que tengo que cruzar al otro lado, pero no sé cuándo voy a llegar, ¿no? Tela, ¿eh? Tela. Es, Esa la verdad parte que sí. es complicada. Entonces, ¿tú qué consejo? Porque claro, yo que lo he vivido, digo, la paciencia es lo más y es cierto que yo creo que la justicia ahí se encuentra un poco limitada, ¿no? Porque es muy difícil, de hecho, ese término eh, ni siquiera se reconoce, ¿no? No, no existe. Javier. Es una creación que se ha hecho jurisprudencial. Realmente lo que hay es Ujú. una mediatización de los menores. Y el juzgado, nosotros siempre lo decimos, una de las frases que más repetimos en todos nuestros contenidos es el juzgado no es la solución. Y no porque no haya que Ujú. ir al juzgado, porque en determinadas situaciones no queda más remedio que hay que acudir al juzgado para que ese árbitro pues establezca una solución, porque hay momentos donde por mucho que tú hagas, a lo mejor la otra parte pues no está receptiva, no lo ve y necesita que un tercero ajeno a la relación pues le haga entrar en razón. Donde tú debes de entrar, y el consejo que nosotros damos es, mira, tú no puedes acudir a un juzgado a plantear cosas absurdas. Siempre hay que plantear, o sea, si tú nunca has estado presente en la vida del niño, si no tienes contacto con él, si no has participado nunca de él, no puedes de repente decir que quieres la custodia exclusiva. Entonces, hay que plantear cosas que sean lógicas y que tú dentro del juzgado, sobre todo hay que trasladar, que es lo que hacemos nosotros siempre en todos nuestros casos, es vamos a buscar
un punto de equilibrio, pero que no sea ni Ujú. perjudicial para la otra parte ni Para una perjudicial para parte ni para... nosotros. Entonces, Claro. buscamos siempre qué es lo más aconsejable para el niño. Tenemos un caso que te puedo contar ahora. Tenemos un padre con una situación idónea, que encima es, de aquí la casualidad, es un padre también que es nórdico, con una cultura mucho más razonable en cuanto a custodias compartidas, que están mucho más integrados en este tipo de situaciones, porque fueron ellos los pioneros en este tipo de situaciones. Y Ujú. el padre, nosotros ahora mismo lo estamos preparando porque le decimos, ya, es que tu hija te está diciendo que quiere estar contigo, pero es que a lo mejor probablemente tu hija también le esté diciendo a su madre que también quiere estar con ella. ¿Por qué? Ahí está, ahí Porque está. tu hija está en el medio, El, porque tiene la gran suerte, yo siempre le digo, tiene la gran el suerte. conflicto de lealtades. Correcto. Yo siempre le digo, tienes la gran suerte de que tiene un padre que le adora y una madre que le adora. Y los dos queréis lo mejor para ella. Y os estáis peleando por el cariño de la niña y no os estáis dando cuenta. Y muchas veces les digo, si a la niña le dejaran hablar tranquilamente y si ninguno de vosotros os diría, iros los dos a la porra, porque me tenéis Totalmente. aburrido, porque me estáis tirando como un chicle. Y al final esa es la gran solución. La gran solución es centrarse en lo verdaderamente importante. Y lo importante son los niños. Lo Sí, importante al totalmente. final es que nos demos Totalmente. cuenta de qué es lo que va a ser lo mejor. Yo lo he vivido. Yo, por ejemplo, ahora la custodia la tiene la madre. Y para mí hubiera sido fácil como abogado mantener una alienación parental. Yo te aseguro que habiendo ganado el primer pleito con Sí, alienación, para mí era facilísimo. te creo. Facilísimo. O sea, pero súper fácil haberlo mantenido. Pero es que jamás he querido apartar a la madre de mis Claro, hijos. claro. De hecho, yo antes Sí, del sí. confinamiento incluso hablé con ellos y les decía, y les dije, ¿vosotros dónde preferís estar? Claro, ellos saben que yo, por ejemplo, soy más estricto en cuanto a límites, en cuanto a normas. Yo les decía, buah, si vamos a estar encerrados y encima no vamos a poder salir a la calle, prefiero quedarme con mi madre. ¿Entiendes? Pero yo lo acepto. O sea, yo son situaciones que ahora mismo acepto y ya te digo, yo la palabra que más utilizo con los clientes es tienes que aceptar. Aceptar, sí, sí. Pasa por algo. Todo pasa por algo. El Y se rendirte, el puede. rendirte, la rendición, que no es como se suele entender esa palabra, sino el rendirte a la situación, es decir, pues ya está, me Sí, hago responsable, me rindo ante la situación efectivamente. y acepto lo que hay, ¿no? Y al final, pues como yo digo, no solamente por tu bien, por tu propio bien como persona, sino por el bien de tus hijos, ¿no? Y que al final yo también lo que digo es que les estamos enseñando a nuestros hijos, ¿no? Porque es muy probable o hay probabilidades de que ellos el día de mañana pues también sufran una separación, ¿no? Nunca se sabe. Entonces, si tú realmente ese es el ejemplo que les estás dando a tus hijos, pues, pues madre mía, ¿no? Totalmente Entonces, de acuerdo. Porque al final ellos están aprendiendo que todo se soluciona con un conflicto, con una sí, guerra sí, y el y patrón. en el juzgado y con una demanda, ¿no? Y Y, hablando mal de la otra parte. y hablando mal de la otra parte, Efectivamente. efectivamente. Así que nada. Bueno, Javier, pues nada, que ha sido un placer estar aquí Igual, contigo. Podríamos seguir igualmente. hablando largo y tendido. Fíjate que llevamos ya 50 minutos. Madre mía. Sí, sí, sí. Así que nada, pues si quieres darles tus referencias de vuestro despacho de abogados, Javier, Correcto. pues es tu momento. Muy bien. Pues bueno, nos pueden seguir tanto en Instagram como en YouTube como en Facebook, @casasempereabo de abogados, y allí nos pueden encontrar con todos los contenidos. Nuestra web es casasempereabogados.com y la verdad que estaremos encantados de todas las personas que, bueno, porque estén viviendo este tipo de procedimientos y que quieran escuchar a abogados de una manera diferente, pues la Diferente. verdad que estaremos encantados de tenerlos dentro de la familia, como nosotros llamamos de la familia de los divorciados. Nosotros siempre decimos que el divorciado pasa del dolor al conflicto a ser un buen divorciado, que es Un buen que quiere divorciado, qué bueno. vivir desde el amor. Bueno, pues nada, pues con esto os dejo y bueno, pues que logréis vuestras metas, que desde luego es un propósito bien bonito, Javier, el poder darle una vuelta a cómo la gente enfrenta el divorcio, ¿no? Y cómo lo lleva. Y que tengáis mucha suerte, que seguro que sí. Muchas Y gracias. encantada de haber compartido esta tarde contigo, Javier. Muchas Igualmente, gracias por Sandra, haber un estado placer. aquí. Venga, un besito. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Bueno, pues hemos terminado por hoy en este espacio frente al espejo.
Y bueno, seguiremos hablando de muchas más cosas. Haremos algún día también un pequeño apartadito de belleza para mejorar también nuestra autoestima, porque sí que está demostrado que también los toques de el vernos mejor también aumenta nuestra autoestima, y además no solamente por eso, sino porque biológicamente está demostrado que aumentan los neurotransmisores. Pero bueno, hoy ha sido la tarde para dedicarle a este espacio de divorcio con Javier González de Casa Sempere. Y bueno, espero que os haya resultado interesante, y si tenéis alguna pregunta en algún momento, pues ya sabéis que podéis acceder a nosotros sin ningún problema. Y bueno, pues para todos aquellos que estéis en situación bueno, pues de posible divorcio, que esperáis divorciar, o que lo estéis planteando, o ya estéis en pleno proceso, el enfocar las cosas de una manera diferente. Yo también lo hago a través de mis sesiones, a través de mentorías privadas. Y bueno, pues ¿para qué? Pues para llevar la situación de una manera completamente diferente, ¿de acuerdo? Porque hay que darle un nuevo enfoque, hay que vivirlo de otra manera, no como una tragedia realmente, ¿no? Y, y bueno, pues como yo siempre digo, dependiendo de las gafas que te pongas, ves la realidad de una manera o ves la realidad de otra. Y de eso es lo que tratamos a través del coaching, a través de la PNL, programación neurolingüística, que ayuda muchísimo a las personas a cambiar de estado y a darle un nuevo enfoque a sus situaciones, ¿no? Y acordaros que siempre detrás de un gran conflicto hay un gran aprendizaje. ¿eh? Hay veces es difícil verlo, pero es así, es así. Solamente hay que aceptar, como estábamos hablando nosotros, hay que aceptar, y hay que perdonar, y hay que agradecer. Acordaros de esas tres palabras: aceptación, agradecimiento y perdón. ¿De acuerdo? Bueno, pues muy buenas tardes, que tengáis un muy buen fin de semana, y seguiremos con esto y mucho más. Pues hasta luego. Buenas tardes.